Abril Sosa y me encantará que me acompañes a viajar por el mundo a través de los libros. ¡Comenzamos! Prepárate, porque en esta ocasión tomaremos el expreso de Hogwarts en la plataforma 9 3/4. Así es, hacia allá nos dirigimos, a una escuela a la que asisten jóvenes magos y brujas para desarrollar sus habilidades mágicas. El castillo está situado en las colinas de Escocia. Las personas que no tienen poderes mágicos, a.k.a. muggles, solo lo ven como un antiguo edificio en ruinas con un cartel que dice ¡Cuidado! Ruinas peligrosas. Tiene 7 plantas, varias torres, escaleras que cambian de posición a su antojo y extensos terrenos que contienen un lago, un bosque llamado el Bosque Prohibido y varios invernaderos con fines botánicos, además de sus numerosas aulas en las que se imparten las clases de pociones, transformaciones, defensa contra las artes oscuras, historia de la magia, herbología, entre muchas otras más. El castillo cuenta también con espacios comunes, tales como el gran comedor, donde se celebran enormes banquetes en días especiales y que cuenta con un techo que pareciera reflejar el cielo. Las salas comunes, una gran biblioteca, la misteriosa sala de los menesteres o la legendaria cámara secreta, por ejemplo. Muchos pasajes ocultos, escaleras y retratos de pinturas en movimiento que parecieran tener vida propia, pero es más complejo que eso. Todo esto hace que el recorrido por el castillo sea preocupante para los alumnos más despistados y emocionante para los más curiosos. La educación de un estudiante en Hogwarts se lleva a cabo en 7 años, comenzando sus estudios como mínimo a los 11 y abandonando la escuela como mínimo a los 17 años. El pasaporte para visitar este enigmático castillo lo encuentras en la serie de novelas de Harry Potter, escrito por la escritora británica J.K. Rowling. En esta saga conoceremos a uno de los tríos de oro más entrañables de la literatura fantástica, Harry, Ron y Hermione, quienes se las apañarán para ir venciendo año tras año las jugarretas de Voldemort, el mago más tenebroso y temido de todos los tiempos, y mientras tanto, obviamente estarán viviendo su vida adolescente, romance, desengaño, traición. El convivir con gente que no les caen tan bien a los personajes serán unas de las cuestiones que estaremos abordando en este libro. La verdad es que en esta ocasión sí tengo bastante que decir del libro, porque bueno, en realidad son 7 libros los que cubren la saga y no todos me gustaron de la misma manera, sin embargo creo que todos tenían algo en común y es que me hicieron sentir cosas. Algunos me hicieron sentir desesperación, otros felicidad, otros mucho coraje, algunos otros incluso lograron conmoverme hasta el punto de las lágrimas, ¿no? La verdad, y es que siento que JK pudo transmitir perfectamente bien toda la esencia de sus personajes, es decir, me parece que están muy bien construidos, sobre todo los villanos. Bueno, en específico Voldemort es un personaje que me cautivó demasiado por la manera en la que está construido, ya que se nos da un trasfondo de todo lo que tuvo que vivir en su infancia. Y se nos explica más o menos cómo es que llegó a ser el mago tenebroso que conocemos hoy en día. A pesar de eso, creo que la autora es consciente de que su personaje en sí tiene motivaciones malévolas y no lo justifica en ningún momento. Al contrario, nos hace ver que tener todas estas ambiciones y todos estos sentimientos de maldad y querer dañar a la gente con tal de beneficiarnos a nosotros mismos, al final del día no son tan benéficos como podríamos pensar, o por lo menos no nos da la oportunidad de idealizarlos. Nos dice esto está mal y creo que estas son las razones por las que está mal. Sin embargo, no te estoy diciendo que no debas hacerlo o que debas pensar estrictamente que esto es incorrecto. Sin embargo, te estoy diciendo qué es lo que está pensando el personaje, por qué lo está pensando y cómo se refleja esto en la sociedad. Es decir, el personaje de Voldemort en específico, que es uno de mis personajes favoritos de la saga, trata muchísimo el tema de no querer morirse. Todo el trip de este personaje es querer ser inmortal, querer vivir para siempre y tenerle un miedo y a veces irracional a la muerte, ¿no? Y por todo esto es que se vuelve una persona muy, muy, muy horrenda. Es decir,
Bueno, es que no les quiero spoilear demasiado, pero igual siento que ya es muy tonto no querer spoilear Harry Potter a estas alturas. Sin embargo, sé que hay muchas personas que no lo han leído aún, entonces, bueno, les cuento que Voldemort trata de buscar una manera alternativa de sobrevivir, o sea, de que el tiempo no pase sobre él y que incluso si pasa, una parte de su alma quede intacta y pueda seguir haciendo sus fechorías, por lo menos fechorías que le permitan alargar su vida. Hace cosas como robarle sangre a los unicornios, que es una de las maneras de alargar tu vida, y se considera esto un acto muy... O sea, podríamos juzgar muchísimo este acto porque los unicornios son uno de los seres más bonitos y más nobles de todo este universo que nos plantea JK. Entonces, el hecho de que un personaje decida robarle la sangre a un unicornio nada más para beneficiarse él es algo que se ve muy reprochable en este mundo. Inclusive en algún punto trata de robar la piedra filosofal de Nicolas Flamel y llega a ser otro tipo de cosas aún más ominosas que eso. Mejor dicho, todo lo que él hace está motivado por estas ganas, o más bien por ese temor a la muerte. Eso me pareció muy interesante porque personalmente soy una persona que siente una atracción por conocer cómo es que las demás personas se enfrentan ante este hecho innegable que es el que vamos a morir todos algún día. Es una situación que me intriga bastante. En ocasiones es algo que también me da mucho miedo. En ocasiones me siento totalmente en paz con el hecho de que en algún punto voy a morir. Es más bien como un estado de ánimo, prácticamente el temer o no temer a mi muerte, es más bien eso, como un estado de ánimo. Entonces, el hecho de encontrarme con este tipo de personajes cuya motivación principal es justamente este miedo tan grande y tan incomprendido por algunas personas porque, no sé, me llegué a sentir muy identificada con este tema. Tal vez me proyecté demasiado, pero las pocas ocasiones en las que yo he tratado de platicar esto con alguna persona más o menos de mi edad, por lo menos, terminan diciéndome, ay, es que para qué me preocupo de que me voy a morir si cuando ya me muera no voy a saber absolutamente nada, ¿no? Es algo que entiendo, o sea, sé y espero que de verdad cuando lleguemos a morir ya no sepamos nada del mundo que conocemos hasta el momento. Es uno de mis mayores anhelos, pero también existe toda esta contraparte de las personas que sentimos que la muerte es como el peor castigo que podría haber tenido la vida, ¿no? O sea, no es como un proceso natural, sino como un castigo literal, divino, tal cual lo dice la Biblia, ¿no? Del polvo eres y al polvo volverás. Aunque eso ya es meterse en otros temas, el punto es que la obsesión con el tema de la muerte y sobre todo con el tema de evitar la muerte que tiene Voldemort me hace sentir fuertemente identificada con el personaje y también me hace sentir que tiene más profundidad, porque puedo genuinamente entenderlo y creo que aunque no seas una persona que tiende mucho a pensar en este tema de morir, o sea, no es que esté pensando todo el tiempo en morirme, sino que a veces me gusta reflexionar sobre la posibilidad de mi muerte. Pero bueno, a lo que iba, si no eres una persona que suele preguntarse eso o de repente pensar en eso de manera muy random, aún así siento que podrías identificar como, o sea, o podrías por lo menos entender cómo es que se siente este personaje respecto a la innegable hecho de que en algún punto va a morir, sobre todo porque este es un personaje muy solo que desde pequeño solamente se interesó por él mismo, es bastante egocéntrico, entonces también no sé si sepan esto, pero también como que las personas egocéntricas son las que más se cierran a la posibilidad de morir, o sea, es como una de las cosas que más les aterra porque es como que, ay, es que yo soy lo mejor del mundo, ¿cómo me voy a morir? O sea, no se puede desperdiciar todo este talento, toda esta magia, no sé. Y, o sea, me refiero a que este tipo de personajes que están tan bien trabajados y que nos dan un trasfondo de todos los personajes prácticamente y que podemos entender sus motivaciones genuinamente, son las historias que de ahora en adelante me gustaría consumir. Porque sí me declaro culpable de a veces nada más leer por leer y realmente no interesarme demasiado en las vidas de los personajes o en la construcción de los personajes como tal porque es un trabajo creativo que lleva muchísimo tiempo realizar y también muchísima maestría por llamarlo de alguna manera, o sea, construir personajes de este nivel que si bien no diría que es el más alto, ¿no? Pero sí es un nivel muy bueno de personajes, la verdad. Entonces a lo que iba,
Los personajes de Harry Potter me parecen increíblemente bien construidos. Incluso el personaje con el que digamos que más conflicto tuve, y luego este personaje seguía comportándose de maneras muy extrañas a mi parecer. Estoy hablando de Harry Potter, porque si bien Harry Potter es un personaje también muy bueno, muy bien desarrollado, conocemos prácticamente de él sí toda su vida, desde que murieron sus padres, de cómo es que llegó a la casa de los Dursley, de después cómo fue un poco su vida ahí en esa casa, aunque no nos dejan saber tantas cosas, creo que con la poquita información nos podemos imaginar muy bien cómo fue su vida ahí. También nos cuentan sobre cómo es que se enteró que era mago, qué fue lo que pensó, cómo reaccionó. Esa parte es muy bonita y también cómo se fue familiarizando poco a poco con el mundo mágico y cómo es que finalmente ya se sentía parte de él y se sentía como en su hogar en Hogwarts. Más bien encontró su primer y real hogar en Hogwarts. Eso también me parece muy bonito porque también Harry es una persona que vivió sin amor, como Voldemort, pero de una manera muy distinta, porque si bien ambos prácticamente desde pequeños se quedaron sin sus padres, porque bueno, los papás de Voldemort murieron cuando él era un pequeño niño, un pequeño bebé, y los de Harry también. Entonces, los dos prácticamente se tuvieron que crear en un entorno ajeno a la familia nuclear. Voldemort, por su parte, se crió en un orfanato en el cual, pues, la gente del orfanato, la verdad es que yo siento, por lo que nos dejaron saber, es que hacía lo mejor que podía. Pero Voldemort tenía un carácter muy especial y era muy agresivo con los demás niños incluso, entonces por esa parte hacía que si en algún momento alguna de sus cuidadoras le iba a agarrar un cariño especial o pues sí, ¿no? Pues a veces cuando convives mucho tiempo con una persona lo llegas a apreciar. Bueno, si en algún punto de la historia esta posibilidad pudo haber existido, se cortó de tajo y se murieron todas las esperanzas cuando nos comentaron, más bien cuando nos contó JK cómo es que se comportaba Voldemort de pequeño. Realmente era una persona a la que muy difícilmente podrías querer. Y me refiero a esto así tan crudamente porque era un niño muy malvado. O sea, hacía cosas malas, pero no cosas malas de travesurillas de niños, sino cosas malas en serio. O sea, de verdad en algún punto trató de asesinar a algunos de sus compañeritos. Entonces, imagínense, o sea, realmente cómo puedes querer a una persona que se comporta así de mal, sobre todo si no es de tu familia. O sea, siento que si fuera de tu familia todavía tendrías como que estas ganas de quererlo o este sentimiento de que es mi hijo, es que es mi sobrino, lo tengo que amar sobre todas las cosas y obviamente educarlo, ponerle mano dura, hacerle ver que este tipo de acciones no están bien, pero siendo una persona externa a su familia y de hecho siendo una persona que cuida a tantos más niños que no y con los cuales realmente no puedes tener un vínculo afectivo tan fuerte porque un día podrían estar aquí al otro tal vez ya no. No me refiero a que se mueran, sino que pues en ese tipo de lugares pues suelen ir parejas a adoptar niños, ¿no? ¿O estoy mal? No, creo que sí es así. Entonces, imagínense, para Voldemort fue difícil ganarse el cariño de alguien porque gritaba, porque pedía a gritos ser repudiado prácticamente, ¿no? Tal vez no fue su culpa, o sea, porque como niño hasta cierto punto sí no sabes bien lo que haces, pero llega un momento en el que ya lo sabes y si lo sigues haciendo y si sigues siendo este tipo de persona tan mala y además tan manipuladora, pues ya no es culpa de nadie más que tuya, o sea, no puedes echarle la culpa a las circunstancias cuando ya tú eres plenamente consciente de lo que estás haciendo y que también sabes que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Bueno, por lo menos así lo veo yo. Pero bueno, como iba diciendo, Harry también, aunque creció con su tía, bueno, más bien en la casa de su tía, siempre fue repudiado. Literalmente cuando yo empecé a leer Harry Potter, el primer libro, el de la piedra filosofal, hubo una parte en la que dije, es que él es Cenicienta, es la Cenicienta de esta historia de verdad, porque no lo dejaban pues ni salir, no le compraban cosas, él tenía que estar usando realmente la ropa ya viejita de su primo, o sea, su primo era tal vez de su misma edad, pero era muchísimo, tenía una complexión muchísimo más
robusta y Harry era un niño muy flaquito, pues obviamente porque no estaba tan bien alimentado y porque, pues sí, o sea, la verdad es que la familia Dursley no lo, digamos que no era tan mala como para no darle ni comida, ni ropa, ni lo que él necesitara para subsistir, pero sí era tan mala como para darle todo lo peor, o sea, como que las sobras. A veces en los cumpleaños de Harry, sus tíos ni se acordaban, y en cambio cuando eran los cumpleaños de Dursley le compraban un montón de regalos y él no podía pedir nada, no podía exigir nada porque todo le era negado. Entonces, creo que esto fue muy importante para la construcción ya de la personalidad de Harry Potter en los siguientes libros. Digo, también de Voldemort, o sea, toda su infancia es un contexto perfecto para entender por qué se comportan de determinadas maneras ya cuando crecen. Pero específicamente hablando de Harry Potter, la verdad es que entiendo que es un niño muy sufrido y demás. Lo que no entiendo es sus ganas de a veces sobre exponerse al peligro, que creo que también es su, digamos que es es una debilidad y es una fortaleza al mismo tiempo, porque por estas ganas de ser como un vengador y hacer lo correcto y de tener toda la fuerza en sus manos y como que el poder de vencer a Voldemort o a cualquier cosa que se le pase en el camino, porque es verdad que no siempre tiene que luchar contra Voldemort directamente, y él lo hace, o sea, se lanza digamos, al ruedo sin saber torear, pues. Y cuando digo que me parece que no es congruente con el personaje, lo digo porque todo el mundo le está diciendo, Harry, no seas tan obstinado, te pueden pasar cosas malas, no sé, o sea, hasta cierto punto me parece que él está buscando todo lo contrario que Voldemort. Él está buscando ir como cordero al matadero para que ya su tormento, entre comillas, deje de existir y se pueda reunir ahora sí con sus padres. Esta teoría la confirmo prácticamente en el séptimo libro. Bueno, no quiero dar tanto spoiler, pero como que me dio las vibras de que sí, realmente todo el tiempo estaba, no, tal vez no deseando morirse, pero sí ser igual de heroico como habían sido sus padres, porque recordemos que, bueno, no sé si todos los que estén escuchando esto hayan leído Harry Potter, pero estoy segura de que todos tenemos por lo menos este tipo de referencias tan básicas del universo de Harry Potter. Entonces decía, recordemos que los papás de Harry murieron para protegerlo a él. Entonces prácticamente ellos dieron su vida para que su hijo pudiera estar vivo. Y si no hubiera sido por esta protección mágica que le dio la mamá de Harry al morir, probablemente Harry Potter también hubiera muerto con ese Avada Kedavra que terminó por hacer a Voldemort incorpóreo porque le pegó a Harry, pero este le rebotó a Voldemort y ahí fue cuando ese cuerpo físico que tenía digamos que se eliminó, ya no existió después y todo lo que quedaba de Voldemort era su alma. Y obviamente como esto no lo podemos ver y como no es parte de la materia como la conocemos actualmente, decíamos que quedó en una forma incorpórea, ¿no? Y bueno, todas estas partes en las que, bueno, o sea, todo esto que él sabía de sus padres y después muchas otras personas que mueren prácticamente con tal de que Harry siga viviendo y cumpla el propósito que le fue asignado, entre comillas, por una profecía ahí. Es que no sé si eso esté en la cultura popular o si sea mucho spoiler, pero bueno, el punto es que Voldemort trata de matar a Harry cuando era un bebé porque escuchó una profecía en la que decía que un niño nacido en determinada fecha, perdonen, no recuerdo la fecha exacta, pero que un niño nacido entre esas fechas era el que iba a terminar con el legado de terror de Lord Voldemort. Entonces es por todos esos sacrificios que Harry quiere ser también una persona que deje huella en este mundo, o que su muerte sirva para algo, o que alguien lo recuerde como, Harry Potter fue una gran persona. Digo, no literalmente, tal vez no lo hace conscientemente, pero muy en su interior, esas son sus motivaciones. Él quiere ser igual de heroico que sus padres, quiere que lo reconozcan como un héroe y no como un cobarde, por así decirlo. Entonces, cada que tiene la oportunidad de someterse a un nuevo peligro mayor con tal de salvar a los demás, él lo hace sin pensarlo dos veces prácticamente
Y creo que por eso es su cualidad y su defecto. Aunque eso lo puede deducir ya al terminar la saga. Durante su lectura o mientras la estaba leyendo no me pude percatar de esto y a veces se me hacía muy ilógico que el propio personaje se sometiera a situaciones que lo iban a poner en riesgo. O tal vez esta era la manera de la autora de crear más problemas en la historia, o sea, de crear más nudos argumentativos. Entonces, no sé si eso me gustó porque solamente me parecía que lo trabajaba con este personaje en específico y que con todos los demás lo pudo desarrollar de una manera muchísimo más natural y que se veía congruente con el personaje tanto como con el sentido común, ¿saben? Pero bueno, ya me extendí bastante hablando de solamente de dos personajes. Pero es que, como podrán darse cuenta, son mis favoritos. Creo que el personaje de Voldemort sí es mi favorito. El de Harry tal vez sería mi tercero favorito, pero es como del que también se le puede sacar muchísimo jugo para analizarlo en cuanto a su personalidad y su congruencia como personaje. También hay otros personajes que son muy buenos en la saga. Bueno, prácticamente todos son muy buenos en el sentido de que están muy bien desarrollados y podemos entender a la perfección sus motivaciones y por qué se comportan de determinada manera. Les voy a decir ya rápidamente cuáles fueron unos de mis personajes favoritos. Creo que uno de mis personajes favoritos fue Snape también, pero o sea, todo lo que estoy diciendo ahorita es en cuanto a la construcción de personajes, no porque me cayeran bien. Creo que Snape también tiene un gran contexto muy bueno y con el cual nos podemos dar una idea perfectamente bien de cómo es que él pensaba, cómo es que su familia lo crió y por qué terminó pues de la manera trágica en la que todos sabemos que terminó. En el always en esta frase de que siempre iba a amar a una persona que realmente nunca lo llegó a corresponder, por lo menos amorosamente, en un rango romántico, pues. Pero bueno, pues conocemos a este personaje que al parecer también, que al parecer desciende de una familia de sangre pura, pero es lo que nos dice, que es una persona, pues, digamos, con un estatus social muy alto, que se encuentra de repente a unas niñas muggles jugando en un parquecito y de repente se da cuenta que una de ellas es una bruja realmente y le dice, oye, yo sé que eres una bruja. Ella se sorprende de este término, pero él explica qué es lo que es ser una bruja, por lo menos en este universo, y entonces empiezan a entablar una conversación y los lleva a formar una bonita amistad que duró años. Obviamente, bueno, no es obvio, pero como muchas veces pasa, el amigo se termina enamorando de la mejor amiga y a veces esto funciona bien, a veces no. Pero en este caso sabemos que Lily no le correspondió por muchas cosas que él hizo, en específico porque en su juventud se empezó a interesar por las artes oscuras y esto no le gustaba para nada a Lily. Entonces, a Lily Evans, que es el interés romántico de Snape y que también es la mamá de Harry Potter. Entonces, él se empieza a interesar por las artes oscuras, comete un error con Lily. Esta le dice, sabes que te aguanté muchas cosas, aguanté que estuvieras ahí investigando artes oscuras para tu propósito y usar magia negra contra las personas y demás, pero hasta aquí llegamos, o sea, me ofendiste, ya no te quiero ver, ya no quiero que seamos amigos. Tiempo después Lily se interesa en James Potter, que es el papá de Harry Potter, y pues ya, lo demás es historia, ¿no? Se casan, tienen a Harry Potter, mueren después por Harry Potter y demás. Algo que es súper importante para la historia es que Snape jugó un gran papel en esto de que Lily terminara muerta, o sea, no solo ella, también pues James y que Harry ahora, o que Harry haya tenido que sufrir este atentado contra su vida. Snape jugó un gran papel, prácticamente él fue la persona que le dio el aviso a Voldemort para que fuera a matar a este niño. No realmente, o sea, fue algo muy indirecto, él solo le dijo, escuché esta profecía, ya que les hablé hace un momento, el señor tenebroso empezó a atar los cabos y dijo, es Harry Potter, hay que ir a matarlo. Obviamente Snape no sabía, pero cuando se entera, pues empieza a tratar de mover sus hilos ahí con el profesor Dumbledore y trata de salvar a Lily y pues obviamente ya por consecuencia también a Harry y a James, pero no lo logra, todo sale mal.
El punto es que cuando él pierde al gran amor de su vida, a Lily Evans, en esa manera tan trágica y prácticamente por su culpa, es cuando tiene un giro de tuerca el personaje, aunque no realmente, o sea, empiezan a cambiar sus motivaciones y también cambia su lealtad, pero en realidad sigue siendo él en el fondo, ¿no? Y eso me gusta muchísimo, que a pesar de todo el trabajo que hay detrás, o sea, me refiero, a pesar de todas las cosas que pudieran haber influido para que Snape cambiara, nos da este mensaje la autora de que por mucho que intentes cambiar y ser una buena persona, muchas veces, o más bien la mayor parte de veces, es más difícil que tener solamente voluntad. Y eso es una de las cosas que me gusta muchísimo de este personaje, porque es, digamos, que el único con el que podemos abordar este tema, o vemos que la autora aborda este tema. De que, pues sí, justamente eso, hace falta más que voluntad para dejar de ser una mala persona, por lo menos en el fondo, ¿sabes? Porque eh, si bien puedo yo ser una persona a la que le gusta, por ejemplo, no sé, agredir a los animales, y sé que está mal y después pasa algo que hace que me arrepienta por todo lo que he hecho, y y después a lo mejor pasa algo en mi vida que me hace encariñarme con algunos animales, pero con otros no, y a veces me dan ganas de volver a ser violenta con ellos, pero me detengo porque sé que está mal. Eso está bien, o sea, está bien forzarte a ser una mejor persona, pero muchas veces los impulsos que nos hacían ser unas malas personas siguen ahí y es muy difícil luchar con ellos día a día. Eso es uno de los grandes mensajes que nos da Snape con toda su historia. Prácticamente su vida trata sobre eso. Y bueno, ya no les voy a hablar de más personajes porque me quedé sin tiempo, pero sí les quiero decir que también, o sea, la estructura narrativa que nos presenta JK en este libro es muy buena. Realmente siento que con sus libros más bien que al inicio de sus libros nos avienta las piezas de un rompecabezas ahí todas revueltas en un lugar, en un rinconcito, y poco a poco ella misma las va acomodando para que todo tenga sentido. Y de verdad, si tienen la paciencia suficiente para leer toda esta saga, se van a dar cuenta que al final todo este enorme rompecabezas que fuimos armando por partes tiene completamente sentido y es sorprendente ver cómo es que una sola persona puede maquinar todo este universo en su cabeza. La verdad, yo lo recomiendo muchísimo, me parece que no tiene desperdicio, o sea, a lo mejor pudiera parecer que es una saga muy grande, pero les aseguro que todas y cada una de esas páginas son necesarias. O sea, no hay páginas de más ni hay páginas de menos. Lo que está es justamente lo necesario para contar a la perfección esta historia. Y creo que eso es algo muy difícil de lograr, entonces felicito a la autora por eso, porque es una gran escritora, aunque ya sabemos otras cosas que ha dicho, eso no lo apruebo, no está dentro de mis estándares, pero por lo menos puedo decir que es una gran escritora y que me ha impresionado en sobremanera su trabajo y que ahora por fin entiendo por qué es que Harry Potter se volvió un fenómeno mundial hace unos cuantos años. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y por escuchar este podcast. Recuerda que mi Facebook Viajemos Leyendo está todavía activo y estaré subiendo algunos datos curiosos sobre el destino de hoy y también en mi Instagram @viajemosleyendopod. Pues nada amigos, muchas gracias, espero que estén muy bien y que estén pasando unas bonitas vacaciones de Semana Santa. Cuídense mucho, recuerden usar su cubrebocas si es que salen de su casa y sin más que agregar, hasta pronto, cuídense y que tengan unas excelentes lecturas.